Un hombre rico humilló a su novia pobre frente a sus amigos, pero cuando descubrió quién era realmente ella, todos se quedaron sin palabras. Valeria Suárez, cuyo verdadero nombre era Daniela Suárez, llevaba una vida llena de secretos y dolor. Nació en el seno de una familia acomodada, hija del fundador de Suárez Industries, una de las empresas más respetadas en el sector de la manufactura. Desde pequeña, Daniela había sido testigo del esfuerzo y dedicación de su padre, un hombre íntegro que dedicaba cada minuto a fortalecer su empresa y a darle a su familia una vida próspera. Bajo su tutela, Daniela se formó en negocios y desarrollo empresarial, esperando algún día poder contribuir al crecimiento del imperio familiar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo cuando Daniela empezaba a involucrarse en la compañía, la familia Rivas, liderada por Santiago Rivas, comenzó a hacer movimientos agresivos en el mercado. Santiago, un empresario ambicioso con un historial de adquisiciones hostiles, vio en Suárez Industries una pieza fundamental para su expansión. Desarrolló un plan meticuloso, aprovechando la inexperiencia de los directivos de Suárez Industries y los cambios en las regulaciones, para desestabilizar la compañía desde el exterior. Utilizando tácticas que bordeaban la ética, logró que la empresa de la familia Suárez perdiera contratos importantes y se viera envuelta en problemas legales. El ataque de los Rivas fue despiadado. Daniela observó impotente cómo, en cuestión de meses, la empresa construida por su padre comenzaba a desplomarse. Los clientes, inseguros ante los problemas legales que enfrentaba la compañía, comenzaron a cancelar contratos, y los inversionistas se retiraron, temiendo perder su dinero. El golpe final llegó cuando el banco les retiró la línea de crédito que Suárez Industries necesitaba para mantenerse a flote. Su padre, quien no solo había perdido su empresa, sino también su dignidad, sufrió un infarto y murió poco después. Su madre, destrozada por la tragedia, cayó en una depresión profunda. La joven Daniela, que apenas había alcanzado la mayoría de edad, quedó completamente sola. Su vida cómoda y segura había desaparecido en cuestión de meses. La pérdida de su padre y el colapso de su empresa familiar la llenaron de una ira profunda. Durante años, esa rabia fue su único refugio y la fuerza que la mantuvo en pie. Mientras trabajaba en empleos menores para sobrevivir, se dedicó a estudiar los movimientos de los Rivas y a planear su venganza. Sabía que para acabar con ellos no podía enfrentarlos directamente. Debía tomar el camino más sutil y calculador. Tras varios años de preparación, adoptó una nueva identidad, Valeria Suárez. Como Valeria, logró construir una carrera exitosa, ganándose una reputación como una ejecutiva competente y discreta. Utilizó su inteligencia y determinación para infiltrarse en la industria, estableciendo contactos y aliados que le permitieron acercarse cada vez más a Rivas Corp. Finalmente, tras una década de preparación y una nueva identidad establecida, consiguió infiltrarse en la empresa que había destruido su vida. Para Valeria, esta era su única oportunidad de hacer justicia, de recuperar lo que le habían arrebatado y de restaurar la dignidad de su familia. Una vez dentro de Rivas Corp, Valeria comenzó su venganza. Sabía que enfrentarse a Santiago de manera directa sería suicida. Santiago Rivas era un hombre influyente y con los recursos necesarios para neutralizar cualquier amenaza si llegaba a percibirla. Por eso, Valeria optó por el sigilo y la manipulación. Bajo la identidad de una ejecutiva leal y competente, comenzó a trabajar en áreas estratégicas de la compañía, tomando decisiones que parecían beneficiar a Rivas Corp a corto plazo, pero que en realidad debilitaban su posición en el mercado. Uno de los primeros movimientos de Valeria fue identificar los proyectos más importantes de la empresa y sabotearlos desde adentro. A través de maniobras sutiles comenzó a desestabilizar la ejecución de los contratos clave, generando demoras y errores que causaron pérdidas significativas. Por ejemplo, en uno de los contratos más lucrativos de Rivas Corp con un cliente internacional, Valeria introdujo cambios menores en la logística de distribución, causando retrasos que terminaron en una penalización millonaria para la empresa. Cada fracaso era una pequeña victoria para ella, un paso más hacia su objetivo de destruir a la familia Rivas. Además, Valeria utilizó su acceso a información confidencial para filtrar datos sensibles a los competidores de Rivas Corp, debilitando su posición en el mercado. Su estrategia era lenta y meticulosa. No quería que los Rivas notaran el daño de inmediato.
sino que sintieran cómo la empresa se desmoronaba gradualmente hasta que fuera demasiado tarde para actuar. A través de terceros, vendía informes financieros, detalles de contratos y los próximos pasos de la empresa en mercados clave. Las pérdidas no eran lo suficientemente grandes como para generar sospechas inmediatas, pero poco a poco erosionaban la confianza de los inversores y clientes en la capacidad de Rivas Corp para cumplir sus promesas. Valeria también sabía que la clave para destruir a una organización era generar desconfianza entre sus líderes. Usando su talento para la manipulación, comenzó a sembrar rumores y dudas entre los altos ejecutivos, sugiriendo que algunos de sus colegas podían estar involucrados en actos de sabotaje o filtraciones. Aprovechando los pequeños desacuerdos y rivalidades internas, logró dividir a los directivos, quienes comenzaron a desconfiar unos de otros y a tomar decisiones contradictorias, lo que agravaba aún más la crisis interna de la empresa. La paciencia de Valeria era infinita. Durante meses, cada acción y cada palabra estaban calculadas para avanzar en su plan, sin dejar rastros que pudieran vincularla directamente con el sabotaje. La compañía entró en un estado de crisis continua, con resultados financieros cada vez más débiles, proyectos fallidos y una creciente desconfianza en el equipo de liderazgo. Valeria, quien se mostraba siempre leal y comprometida con la empresa, aprovechaba cada momento para cubrir sus huellas, ganándose el respeto y la confianza de sus superiores, quienes la veían como una ejecutiva ejemplar. Mientras tanto, ella continuaba trabajando en las sombras, avanzando en su venganza contra los Rivas, sin que nadie sospechara de su verdadera identidad o de sus intenciones. Santiago Rivas, aunque acostumbrado a enfrentar desafíos en su carrera, comenzó a notar algo extraño en su empresa. La creciente serie de problemas y fracasos financieros se sentía demasiado estructurada para ser una simple coincidencia. Aunque Rivas Corp había experimentado dificultades en el pasado, los problemas que enfrentaban ahora parecían tener una consistencia y una precisión que lo alarmaban. Como hombre que había forjado su propio imperio a través de una astucia fría y calculadora, Santiago tenía un sentido innato para percibir amenazas ocultas, y algo le decía que había alguien o algo minando su empresa desde adentro. Su primera reacción fue actuar con discreción. Revisó personalmente los reportes financieros y operativos de los últimos meses, buscando patrones o anomalías que pudieran darle una pista de la causa de los problemas. Pero sin evidencia tangible, no podía tomar decisiones drásticas sin arriesgarse a perder la confianza de sus empleados y accionistas. Los problemas parecían surgir en todos los departamentos, lo que lo llevó a sospechar que la amenaza era interna. Sin embargo, sin pruebas, cualquier acusación podría generar una crisis aún mayor. Santiago sabía que necesitaba identificar a los responsables antes de actuar. A falta de pistas claras, decidió implementar una serie de despidos masivos y reestructuraciones en los niveles superiores de la compañía. Su objetivo era crear un ambiente de miedo y presión, esperando que, bajo el estrés, los verdaderos responsables salieran a la luz. Los despidos generaron una ola de paranoia entre los empleados, quienes comenzaron a desconfiar unos de otros, temiendo que cualquier error pudiera costarles su puesto. La compañía se sumió en una atmósfera tóxica, con rumores y acusaciones cruzadas que aumentaban la tensión interna. Para Valeria, este caos era una oportunidad perfecta. Los despidos y la incertidumbre en la empresa la beneficiaban, ya que le permitían cubrir mejor sus huellas y dificultaban cualquier intento de Santiago de rastrear el origen de los problemas. Además, con cada despido y reestructuración, la compañía se debilitaba, acercándola un paso más a su objetivo final. Valeria continuó su sabotaje silencioso, sin dejar que la presión de Santiago la afectara. Mantuvo su postura profesional, destacándose aún más como una ejecutiva confiable y dedicada en medio del caos, ganando aún más la confianza de sus colegas. Santiago, desesperado por encontrar una explicación, comenzó a pasar más tiempo en la empresa, investigando y observando de cerca a su equipo. Aunque la presión estaba afectando a todos, Valeria se aseguraba de que cada acción suya quedara libre de sospecha, continuando con su plan sin levantar ninguna alerta. Sin saberlo, Santiago estaba a punto de enfrentar a un enemigo que nunca hubiera imaginado, alguien que había entrado en su vida y en su empresa con un solo propósito: destruirlo. Con el caos y la paranoia en aumento dentro de Rivas Corp, Valeria vio la oportunidad de dar el siguiente paso en su plan de venganza.
comprendió que para desestabilizar a Santiago desde las sombras necesitaba acceso directo a información privilegiada, algo que solo podía obtener acercándose a una persona clave: Andrés Mejía, el socio más cercano y confidente de Santiago. Andrés era el típico ejecutivo de alto nivel, ambicioso y sumamente leal a Santiago, o al menos así lo parecía. Conocido en la empresa por su carisma y habilidades de negociación, Andrés siempre había sido un pilar fundamental en la organización, alguien en quien Santiago confiaba ciegamente. Valeria sabía que si lograba seducir a Andrés y ganarse su confianza, podría utilizarlo como fuente de información y eventualmente como una herramienta en su guerra silenciosa contra los Rivas. El acercamiento comenzó de forma calculada y sutil. Valeria se aseguró de coincidir con Andrés en reuniones de alto nivel, presentándose como una ejecutiva competente y discreta que, a diferencia de muchos otros, no parecía afectada por los despidos masivos ni por el ambiente tenso que se respiraba en la empresa. Andrés, quien valoraba el profesionalismo por encima de todo, no tardó en notar la actitud calmada y serena de Valeria y comenzó a admirarla, viendo en ella una aliada en medio de la tormenta. Con el tiempo, ella se las ingenió para iniciar conversaciones con él en los pasillos o durante los almuerzos, abordando temas superficiales al principio y gradualmente llevando las charlas hacia asuntos más personales. Valeria, con su inteligencia y carisma natural, supo cómo entrar en la vida de Andrés de una manera que él no percibiera como amenaza. Lo hizo a través de pequeñas confidencias, compartiendo opiniones sobre la situación en la empresa, y a veces lanzando críticas veladas hacia algunas de las decisiones recientes de Santiago, sugiriendo que, tal vez, él no estaba manejando la crisis de la mejor manera. Andrés, quien desde hacía tiempo sentía frustración por no tener el control total de las decisiones de la empresa, comenzó a encontrar en Valeria un espacio de comprensión y confidencia que no podía obtener de nadie más en Rivas Corp. Pronto, las conversaciones informales se convirtieron en largas charlas fuera del trabajo. Valeria lo invitaba a almorzar, a cenar o incluso a tomar una copa después de las largas jornadas laborales. En estos encuentros ella usaba una mezcla calculada de empatía y seducción, asegurándose de que Andrés se sintiera valorado y comprendido. Él empezó a bajar sus barreras, revelando cada vez más detalles de la empresa, de sus frustraciones con Santiago y hasta de los planes estratégicos que tenían para superar la crisis. Sin darse cuenta, Andrés se estaba convirtiendo en una pieza clave en el juego de Valeria, dándole acceso a información sensible que ella aprovechaba para sabotear nuevos proyectos desde adentro y anticipar cada movimiento de la familia Rivas. Valeria, sin embargo, comenzó a experimentar una contradicción interna. A pesar de que había planeado utilizar a Andrés fríamente, su cercanía con él despertó una atracción genuina que no esperaba. Había algo en él, en su sinceridad y vulnerabilidad, cuando hablaba de sus aspiraciones y sus conflictos internos, que resonaba en ella de una manera profunda. Esta conexión inesperada comenzó a generar dudas en Valeria sobre su plan. Aunque nunca permitió que esas emociones afectaran sus decisiones, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Andrés no era solo una herramienta en su venganza. Empezaba a representar algo que ella misma no entendía del todo. Mientras tanto, Andrés se volvía cada vez más dependiente de Valeria, quien lo manipulaba con habilidad para mantenerlo cerca. Él compartía cada vez más información sobre la empresa y las estrategias de Santiago, sin sospechar que estaba siendo manipulado. Poco a poco, Valeria comprendió que su cercanía con Andrés también despertaba sentimientos de celos en Santiago, quien comenzó a notar la relación entre ambos. A medida que sus reuniones y charlas aumentaban, Santiago empezó a mostrar una desconfianza latente hacia Andrés, percibiendo que algo en su actitud había cambiado. Estos celos y sospechas serían clave en la siguiente fase de su plan. Santiago Rivas no era un hombre que solía dejarse llevar por las emociones, pero la cercanía entre Valeria y Andrés comenzó a afectarlo de una forma que nunca antes había experimentado. Para él, Andrés siempre había sido más que un socio. Era prácticamente un hermano. Alguien en quien confiaba ciegamente y con quien compartía tanto los éxitos como las crisis de la empresa. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. Santiago notaba que Andrés se distanciaba, que había dejado de compartirle ciertas decisiones y que, con frecuencia, defendía a Valeria en situaciones donde otros miembros del equipo la cuestionaban. Este cambio, aunque sutil,
despertó en Santiago una sensación de inquietud que no podía ignorar. Al principio, trató de justificar su desconfianza como una simple reacción al estrés. Después de todo, la empresa estaba en una crisis sin precedentes, y el clima de paranoia y rumores de traiciones internas hacía que todos estuvieran más susceptibles. Pero cuanto más observaba a Andrés y Valeria, más claro se hacía que algo no estaba bien. Santiago empezó a sentir celos y a dudar de su propio juicio, preguntándose si estaba viendo cosas que no existían o si realmente su mejor amigo y socio estaba escondiéndole algo. Finalmente, Santiago decidió que debía actuar, aunque no tenía pruebas claras. Empezó a observar a Valeria más de cerca y cada vez que se encontraba con ella, intentaba buscar en sus palabras o gestos algún indicio que confirmara sus sospechas. Pero Valeria, astuta y cautelosa, nunca le dio ninguna señal. De hecho, cuanto más Santiago intentaba indagar, más impecable parecía ser la fachada de Valeria, quien proyectaba una imagen de lealtad y profesionalismo que desarmaba cualquier duda. Esto no hizo más que incrementar la frustración de Santiago, quien comenzó a sentir que la situación se le escapaba de las manos. La tensión aumentó cuando Santiago se percató de que ciertos proyectos estratégicos que dependían de Andrés estaban fracasando sin razón aparente. Decidió entonces implementar un plan de monitoreo encubierto, reuniendo a un pequeño equipo de confianza para investigar a fondo cada movimiento en la empresa. Sabía que la situación no se resolvería con despidos masivos y reestructuraciones. Necesitaba identificar a los responsables de una vez por todas. A través de su equipo de vigilancia, Santiago comenzó a revisar comunicaciones, documentos financieros y registros de acceso en busca de pistas que lo llevaran a la raíz de los problemas de la empresa. Valeria, sin embargo, anticipó el movimiento de Santiago y se aseguró de proteger cada acción que pudiera levantar sospechas. Con su habilidad para cubrir sus huellas, no dejó evidencia de su participación en el sabotaje. Además, utilizó su cercanía con Andrés para anticipar los pasos de Santiago, manteniéndose siempre un paso adelante en su juego de manipulación. Cada vez que Santiago parecía estar acercándose a la verdad, Valeria lograba desviar la atención o cambiar su estrategia, manteniendo la tensión y la incertidumbre en la compañía. Para Santiago, esta incertidumbre se transformó en una obsesión. Empezó a dedicar cada vez más tiempo a investigar a Valeria, convencido de que había algo oscuro en ella. Revisó su currículum, rastreó sus antiguos trabajos y aunque la información parecía sólida, no podía ignorar que había algo extraño en su historial. En particular, ciertos periodos de su vida carecían de registros claros, como si su pasado hubiera sido deliberadamente ocultado. Santiago comenzó a sospechar que Valeria no era quien decía ser, pero, sin pruebas concretas, estaba atado de manos. Sabía que cualquier acusación en su contra sin fundamentos podría llevarlo a perder la confianza de los accionistas y, potencialmente, a debilitar su posición en la empresa. Los celos y la desconfianza continuaban erosionando la relación entre Santiago y Andrés. Santiago, aún sin pruebas, no podía evitar que sus interacciones con Andrés se volvieran tensas y desconfiadas. Por su parte, Andrés también comenzó a sentir el peso de la presión, notando que Santiago se alejaba y que algo en su relación había cambiado. Aunque Andrés no comprendía completamente la razón detrás de esta tensión, su lealtad hacia Valeria y la creciente distancia entre él y Santiago lo mantenían del lado de Valeria, quien ahora tenía una posición cada vez más sólida dentro de la empresa. La situación en Rivas Corp se volvía cada día más insostenible. Los accionistas, conscientes de la tensión en la junta directiva, comenzaron a exigir respuestas y resultados. Santiago estaba atrapado entre su creciente desconfianza hacia Valeria, sus sospechas sobre Andrés y la presión de mantener la estabilidad de su empresa. Mientras tanto, Valeria observaba cómo la paranoia se apoderaba de Santiago, acercándolo cada vez más a una crisis personal y profesional que podría resultar en su caída definitiva. Andrés estaba cada vez más involucrado con Valeria, pero un día, mientras revisaba unos documentos antiguos en busca de pistas sobre la crisis en Rivas Corp, encontró algo que lo dejó en shock. Un registro financiero que mencionaba la caída de Suárez Industries años atrás, con una conexión directa a un movimiento de capital que había beneficiado a la compañía de Santiago. En ese momento, recordó un comentario que Valeria había hecho durante una de sus conversaciones sobre justicia y venganza. La conexión era evidente. Valeria no era quien decía ser.
Con el corazón latiéndole con fuerza, Andrés decidió confrontarla. La citó en un lugar privado, lejos de las oficinas de Rivas Corp, y le mostró la información que había encontrado. Valeria, sabiendo que su identidad estaba expuesta, decidió no mentir. Le confesó que, en realidad, era Daniela Suárez, la hija del fundador de Suárez Industries, y que estaba allí para vengar la caída de su familia. Le explicó cómo había perdido todo por culpa de los Rivas y que su objetivo siempre había sido destruir la empresa desde adentro. Para sorpresa de Valeria, Andrés no la delató. En lugar de ello, le reveló algo que ella no esperaba. Él también tenía sus propios motivos para resentir a Santiago. Hacía años, cuando eran socios en un proyecto previo a Rivas Corp, Santiago había traicionado a Andrés para obtener el control absoluto del negocio, relegándolo a un segundo plano y dejándolo fuera de las decisiones más importantes. Aunque había seguido siendo su socio, guardaba un rencor profundo hacia él. Al enterarse de la verdadera identidad de Valeria, decidió unirse a su causa, no por lealtad hacia ella, sino por su propio deseo de ajustar cuentas con Santiago. A partir de ese momento, Andrés se convirtió en un aliado inesperado. Juntos, Valeria y él planearon el siguiente paso de su venganza, usando la información privilegiada de Andrés y la capacidad de manipulación de Valeria para asestar un golpe decisivo. Sin embargo, la alianza también trajo consigo nuevos riesgos. Aunque compartían un enemigo común, sus lealtades seguían siendo inciertas y sus planes podían divergir en cualquier momento. Mientras avanzaba con su plan, Valeria se encontró, por primera vez, con emociones que no esperaba. Desde el comienzo, su objetivo había sido claro y su determinación inquebrantable: destruir a la familia Rivas y recuperar el honor de su propia familia, devastada por ellos años atrás. Pero la conexión con Andrés, que había comenzado como un medio para obtener información, estaba mutando en algo más profundo y ambiguo, que empezaba a desafiar su sed de venganza. La noche en que Andrés descubrió su verdadera identidad y, en lugar de traicionarla, decidió unirse a su causa, fue un punto de inflexión para Valeria. Hasta entonces, cada acción suya había sido parte de una coreografía precisa y controlada, donde cada paso tenía un propósito claro. Sin embargo, Andrés, al revelarle su propio resentimiento hacia Santiago y su disposición a colaborar en la caída de los Rivas, creó una grieta en esa precisión. Valeria se sentía desconcertada. No solo tenía un aliado inesperado, sino también a alguien que, de manera inesperada, despertaba en ella una chispa de vulnerabilidad. La relación entre Valeria y Andrés comenzó a evolucionar en un terreno resbaladizo. Se citaron en cafés discretos, en oficinas vacías y en bares tranquilos, donde los planes de venganza se entrelazaban con conversaciones más personales. Andrés comenzó a abrirse, compartiendo historias de su pasado, de las decepciones y traiciones que había sufrido en sus relaciones personales y profesionales, especialmente la traición de Santiago, quien lo había despojado de una posición de poder. Esas charlas nocturnas se convirtieron en un refugio para ambos, un espacio donde podían mostrar sus lados oscuros y heridos sin máscaras. Valeria, con cada palabra que escuchaba, sentía que las capas de su propia coraza se debilitaban. La posibilidad de redimir una parte de su vida que se había desvanecido con la caída de Suárez Industries empezaba a mostrarse en el horizonte. Pero esa redención tenía un costo. En esos momentos de vulnerabilidad, Andrés parecía leer sus dudas, aunque no las confrontaba directamente. La tensión entre la atracción que sentía hacia él y el deber de cumplir con su plan era palpable, y Andrés se volvía más consciente de ello cada día. Valeria empezó a percibir que Andrés también estaba desarrollando sentimientos hacia ella, y aunque ambos sabían que estaban jugando con fuego, ninguno de los dos se detuvo. A la vez, la presión de Santiago crecía. Su capacidad para detectar problemas en su empresa había dado frutos. En una revisión exhaustiva de los movimientos financieros y los proyectos fallidos, Santiago comenzó a conectar los puntos, descubriendo patrones que apuntaban a una traición interna. Con la precisión de un depredador acorralado, reunió información sobre Valeria y Andrés, consciente de que había algo en su cercanía que iba más allá de una simple relación laboral. Para Santiago, la caída de Valeria era personal. Había empezado a intuir la amenaza que ella representaba, y no estaba dispuesto a permitir que destruyera su legado. La sospecha lo dominaba, y decidió que la única forma de terminar con la amenaza
era exponerla en una reunión con todos los accionistas y altos ejecutivos de Rivas Corp, dejándola sin salida. Valeria se enteró de los planes de Santiago a través de uno de sus contactos dentro de la empresa. La reunión se llevaría a cabo en cuestión de días, y su objetivo sería destruirla públicamente, desenmascararla y exponer cualquier irregularidad que pudiese vincularla a los problemas recientes. Valeria entendió que ese momento sería decisivo y que no solo pondría en riesgo su plan de venganza, sino también la relación ambigua y cargada de emociones que estaba construyendo con Andrés. La tensión en esos días previos a la reunión fue insoportable. Valeria y Andrés se encontraron en un lugar remoto y por primera vez su conversación se tornó amarga. Andrés, aunque todavía aliado, comenzaba a cuestionar el futuro de su unión, consciente de los riesgos que enfrentaban. Valeria, en un impulso, le confesó sus dudas sobre el plan, admitiendo que la relación entre ellos estaba entorpeciendo su juicio y que no sabía si podría continuar sin sentirse traidora a su propia causa. Andrés, por su parte, expresó sus propios temores. Tenía claro que traicionar a Santiago lo dejaría expuesto y en una posición vulnerable, sobre todo si su alianza con Valeria se descubría. La conversación derivó en un enfrentamiento emocional, donde ambos se mostraron su lado más oscuro y confuso. Andrés, en un momento de sinceridad brutal, le preguntó si podría abandonarlo en medio del conflicto, a lo cual Valeria no pudo dar una respuesta contundente. Para ella, la posibilidad de dejarlo era tan dolorosa como la de traicionar la memoria de su familia, pero también era consciente de que su relación con Andrés era una amenaza para la frialdad que necesitaba mantener. La noche antes de la reunión, Valeria se quedó despierta, repasando sus opciones una y otra vez. Sabía que Santiago estaba cerca de descubrir la verdad y que en la reunión pondría en juego toda su reputación, pero también sabía que el vínculo con Andrés la ataba de una forma que nunca había anticipado. Por un lado, había llegado demasiado lejos para retirarse y su plan estaba a solo un paso de cumplirse. Pero por otro, el peso de lo que había construido con Andrés la hacía dudar, y por primera vez, la posibilidad de perderlo la hacía preguntarse si la venganza realmente valía el precio que estaba pagando en ese momento. Al amanecer, Valeria decidió enfrentarse a su destino. Sabía que la reunión marcaría un antes y un después. Por un instante, consideró la posibilidad de abandonar su plan y dejarlo todo atrás, pero la imagen de su padre, la dignidad de su familia y la injusticia que había sufrido la convencieron de que debía avanzar. Pese a sus dudas y su creciente afecto por Andrés, estaba lista para enfrentar a Santiago, sin saber que esa confrontación también pondría a prueba los límites de su relación con Andrés. La reunión clave de los accionistas de Rivas Corp llegó con una tensión palpable. En el salón de conferencias, rodeado de los inversionistas y altos ejecutivos de la compañía, Santiago Rivas tomó asiento con un semblante impenetrable. La sala estaba preparada para recibir a Valeria y a Andrés, y Santiago se aseguró de que fuera un evento donde cada palabra, cada reacción, quedara documentada. Desde el momento en que Valeria cruzó la puerta, Santiago la observó con una mirada calculadora, decidido a exponer cada secreto que había logrado recopilar sobre ella. Andrés, por su parte, estaba inquieto. La noche anterior, Valeria le había confesado sus dudas, revelándole lo que sentía por él y admitiendo el conflicto interno que la consumía. Pero esa misma noche, después de dejar a Valeria, Andrés había enfrentado sus propios demonios. Consciente de lo que estaba en juego, se dio cuenta de que esta reunión era la oportunidad perfecta para librarse de Santiago y tomar el control absoluto de la compañía. Su resentimiento hacia Santiago y su deseo de poder lo empujaron a tomar una decisión difícil: traicionar a Valeria y alinearse, una vez más, con Santiago, aunque solo fuese temporalmente. Cuando la reunión comenzó, Santiago presentó un informe detallado sobre la crisis que había afectado a Rivas Corp en los últimos meses, insinuando que ciertos empleados habían sido responsables de sabotajes internos y fugas de información. Valeria notó de inmediato hacia dónde se dirigía la conversación, pero antes de que pudiera reaccionar, Santiago presentó una serie de documentos que conectaban sus acciones con las recientes pérdidas de la empresa. Valeria, sorprendida por la precisión de la información, entendió que Andrés había estado compartiendo detalles de sus movimientos a Santiago, traicionándola en el último momento. Andrés, por su parte, asumió el papel de testigo imparcial.
y cuando Santiago lo instó a hablar, él reveló la identidad real de Valeria como Daniela Suárez, dejando en claro que ella había entrado a la compañía con un propósito de venganza. La revelación cayó como una bomba en la sala de juntas, y Valeria sintió la mirada acusatoria de los presentes. La traición de Andrés la dejó sin palabras, y un dolor frío se instaló en su pecho al ver cómo él, quien había sido su confidente y aliado, ahora se volvía en su contra. Pero Andrés tenía un objetivo oculto. Mientras Santiago y los accionistas centraban su atención en Valeria, él comenzó a manipular la narrativa para que Santiago quedara expuesto también. Andrés sugirió que había tenido conocimiento de las acciones de Valeria durante semanas, pero que no había podido informar a Santiago antes debido a las decisiones erráticas del mismo Santiago, decisiones que habían puesto en peligro la estabilidad de la empresa. Los accionistas comenzaron a murmurar, percibiendo una grieta en la autoridad de Santiago. Con esta movida, Andrés pretendía asegurar que, una vez que Santiago y Valeria se destruyeran mutuamente, él quedara como el candidato natural para liderar la compañía. Valeria, herida y traicionada, tomó una bocanada de aire y comenzó a defenderse, enfrentando no solo a Santiago, sino también a Andrés. A pesar del dolor de la traición, sabía que debía luchar por el honor de su familia y por el derecho a su venganza, aun si eso significaba enfrentarse al hombre que había llegado a importarle profundamente. En medio de la confrontación, Valeria recuperó la compostura y con voz firme empezó a contar una historia que desestabilizaría a Santiago y a Andrés. Sacó un documento que había mantenido en secreto hasta entonces, una pieza clave que había descubierto durante su investigación y que mostraba cómo, años atrás, Andrés había manipulado a su propio equipo y desviado fondos de Suárez Industries para facilitar su caída. Era un golpe maestro. Andrés no solo había traicionado a Santiago para su propio beneficio, sino que él había sido el verdadero responsable de que Suárez Industries cayera. Los rostros de los presentes se congelaron cuando Valeria reveló el contenido del documento, detallando cada uno de los movimientos financieros y las transacciones ocultas que Andrés había realizado para empujar a la empresa de su familia a la quiebra. Santiago, impactado, miró a Andrés con una mezcla de rabia e incredulidad. Durante años, había confiado ciegamente en su socio, sin saber que Andrés había estado trabajando para socavar tanto a sus rivales como a él mismo. Todo por la ambición de un poder absoluto. Andrés intentó defenderse, negando las acusaciones y acusando a Valeria de manipular la información para desviar la atención de su propio plan de venganza. Sin embargo, Valeria había anticipado esa reacción y mostró pruebas contundentes de que Andrés había sido la mente maestra detrás de la caída de Suárez Industries. Santiago, al darse cuenta de que había sido un peón en el plan de Andrés, sintió que su orgullo y su reputación estaban en juego. Los accionistas comenzaron a cuestionar no solo la lealtad de Andrés, sino también la de Santiago, pues su falta de control y discernimiento en su liderazgo había permitido que Andrés manipulara todo a su favor durante años. Santiago, atrapado entre el desprecio de los accionistas y el resentimiento de Valeria, sintió que el control de su empresa se le escapaba de las manos. En ese instante comprendió que solo había una forma de resolver el conflicto y restaurar su honor: unir fuerzas con Valeria, aunque significara abandonar sus propias sospechas y rencores hacia ella. Valeria, al notar el conflicto interno de Santiago y ver en su mirada el deseo de reparar los errores del pasado, le propuso una tregua temporal. Ambos sabían que Andrés era el verdadero enemigo y que, si continuaban enfrentándose, él acabaría tomando el control absoluto de la compañía. Con un acuerdo tácito, Valeria y Santiago comenzaron a trazar una estrategia para desenmascarar a Andrés y exponerlo como el traidor que realmente era. Aunque la alianza era frágil y estaba construida sobre una historia de traiciones y dolor, Valeria y Santiago se unieron, motivados por una mezcla de justicia y redención. La alianza entre Valeria y Santiago generó un nuevo giro en el conflicto. Decidieron organizar una última reunión de emergencia con los accionistas, presentando las pruebas definitivas contra Andrés y confrontarlo públicamente. Con todas las piezas en su lugar, Valeria y Santiago se reunieron una noche antes del gran enfrentamiento para afinar los detalles y asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. Durante esa reunión, compartieron un momento inesperado de sinceridad. Santiago le confesó a Valeria cómo había subestimado el impacto de su ambición en las vidas de otros,
y Valeria le habló del dolor que había cargado durante todos esos años, de cómo la destrucción de Suárez Industries la había convertido en alguien que casi no reconocía. El día del enfrentamiento llegó. Andrés, confiado en que aún tenía el apoyo de algunos miembros del consejo, asumió una postura desafiante al entrar en la sala. Santiago y Valeria, conscientes de que esta era su última oportunidad de recuperar el control, expusieron todas las pruebas de las manipulaciones de Andrés, desde el sabotaje a Suárez Industries hasta los movimientos recientes para socavar a Rivas Corp. Cada documento, cada transacción y cada detalle fueron presentados con una precisión aplastante. Los accionistas, sorprendidos por la magnitud de las traiciones de Andrés, comenzaron a presionarlo para que respondiera a las acusaciones, mientras él intentaba defenderse, sin éxito. Andrés, al verse acorralado, recurrió a estrategias desesperadas, acusando a Santiago y a Valeria de conspirar en su contra, pero las pruebas eran innegables. En un último intento por recuperar el control, Andrés reveló secretos de Santiago, exponiendo errores y decisiones cuestionables que éste había tomado en el pasado. Pero sus esfuerzos solo contribuyeron a hundir su reputación aún más. Finalmente, agotado y sin aliados, Andrés fue destituido de su puesto en la junta directiva y se vio obligado a abandonar la empresa. La caída de Andrés fue un cierre simbólico y real de las heridas que Valeria había llevado consigo durante años. Por fin, la justicia había prevalecido, y con ella, el espíritu de Suárez Industries fue reivindicado. La empresa Rivas Corp quedó bajo el control de Santiago y, en un acto inesperado, ofreció a Valeria un puesto de alto rango en la compañía, invitándola a trabajar juntos para reconstruir la organización. Valeria aceptó la oferta, pero antes de empezar esta nueva etapa, tomó un tiempo para reflexionar sobre su vida y el peso que había cargado durante tanto tiempo. Durante esos días de introspección, encontró en su interior una paz que no había experimentado en años. Su venganza, que la había consumido por tanto tiempo, finalmente había terminado. Y aunque el proceso había sido doloroso, la experiencia le dio una nueva perspectiva sobre la redención y la justicia. De vuelta en Rivas Corp, Valeria y Santiago construyeron una relación profesional sólida. Aunque compleja, ambos sabían que su pasado compartido siempre estaría allí, pero decidieron mirar hacia adelante. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!